Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles, que hoy será especial. De vez en cuando conviene hacer algo especial, porque estamos preparando un congreso en educación holística. Y hablaremos de eso, de cómo vamos configurando y por qué este congreso de educación holística, por qué es tan importante en este momento. Muy bien, pues ahora seguiremos en este debate desde distintas perspectivas para la configuración de esta propuesta. Usted diga, mande. ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, pues entonces cuéntame pues a lo que te dedicas y también cómo estás en contacto con con la universidad. ¿Estás ya colaborando con Marilú para esta nueva universidad? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, un placer. Mi nombre es Romujica. Soy la fundadora y CEO de Docentes 2.0. Muy bien. Es una plataforma que tiene un recorrido de 14 años a nivel internacional y hemos venido trabajando todo este tema de tecnología que para muchos docentes es difícil Sí, entender, analizar, aceptar el mundo educativo donde nos envuelve cada día más desde, como lo digo yo, desde que nacemos, estamos aprendiendo. Y la parte de, de seguir y seguir y seguir aprendiendo es lo que me ha llevado a conocer a Marilu. muy bien. Realmente es un tema que apasiona, es un tema muy abierto, lo que es la holística, que es muy difícil de comprenderlo, pero realmente vivimos en ella. Y bueno, estaremos presentes en el Congreso para poder ir desarrollando y conociendo y aprendiendo, como digo yo, cada día más. Entonces, estás en el Congreso, pero ¿ya habías trabajado antes con ella o esta es la primera vez? Es la primera vez. Ah, Me, ok. contac- Me contactó para poder presentar este tema que he venido desarrollando ya por un largo tiempo y estaremos allí presentes. Muy bien. Bueno, Marilú, Bueno, un gusto saludarlos. Ruth, qué gusto verte. Es la primera vez que Igual. te veo. Primera Eh, vez, sí, señora. muy honrada de la participación de todos, evidentemente, pero cuando leí el currículum de Ruth me impactó y se lo dije, wow, qué maravilloso. Es una trayectoria impresionante y es un Gracias. honor para mí tenerlos a todos. Falta el profesor Carlos, Carlos González, que seguramente tú conoces, Juan Antonio. entonces sí, me parece muy bien el proyecto este que estás planteando. Y por eso esta oportunidad de conocernos todos y que cada cual, pues desde su propia trayectoria, desde su propia visión, pues aporte lo que tiene para poder construir algo que merezca la pena. Me parece que eso es lo importante. Sí, es justamente lo que yo pienso y siento con este proyecto o sea, es como el primer llamado que yo me imagino que no va a ser sencillo la convocatoria porque como que la gente en todo este trayecto de organizar el Congreso, la gente piensa que es de temas holísticos y místicos. Digo, no, es educación. Y Ya, así de cómo, porque mucha gente me ha contactado de, oye, yo quiero dar este tema de bioenergía, yo quiero dar tema de, y digo, no, no, es que este es un congreso de educación, entonces me doy cuenta que hay muy poco en América, a salvo lo que tú haces, Ruth, que es maravilloso. Ruth también organiza un congreso digital de educación holística, pero más en términos pedagógicos, sí. Correcto. más en términos pedagógicos y este es en términos como sociales, más como justamente esta línea de entre la academia y la espiritualidad, por Ya. llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Entonces, la verdad es que yo también pensaba que iba a ser así más de bioenergía y todo eso, porque lo que había visto sobre ti pues era asociado a eso y por eso estaba pues tratando de ver qué es lo que vamos a hacer. Tampoco tengo prejuicios claro. para dirigirlo por ahí, pero sí es importante saber cuál es el proyecto y aquí ahora nos estás aclarando
que es un tema centrado en la educación, de una forma La más amplia. educación. Exacto, pero no tan académico, sino, Eh, sino más como abierto a la educación eh, de conocimiento y claro, interna también, ¿no? De espiritual, o sea, como el ser humano no es, la preparación del ser humano no tiene que ser solamente académica de desarrollar herramientas para elaborar, sino desarrollar herramientas para hacer una vida plena, ¿no? Y encontrar un propósito, encontrar también una vocación, que no hay nadie que esté hablando de vocación y para mí es importantísimo porque por eso considero que muchos de los jóvenes no terminan sus carreras porque siguen la tradición de los padres, de los abuelos o de lo que está de moda, ¿no? Y a media carrera dicen, esto no es lo mío, y entran a otra. Es muy común, no sé, allá en otros países, pero aquí entran a ingeniería y se cambian a psicología y luego se cambian a arquitectura y así como, y al final ya no termina nada, entonces, bueno, hay una peculiaridad en México y es que hay mucho interés desde la Secretaría de Educación Pública en el tema humanista. Y por eso yo estaba colaborando allí con este tema, ¿no? Eh, eh, Sin definir qué es el humanismo, pero el humanismo parece que tiene distintas concepciones desde la visión institucional en México, desde la tradición histórica del humanismo y también vinculado con lo que ahora se plantea como transhumanismo, que sí tiene que ver ya más directamente con la tecnología. Entonces creo que es importante aclarar esto y que desde esa aclaración afrontemos también el término holístico, porque holón en ah, griego es todo, ¿no? Y entonces sí sería como una formación humanística o humana en un sentido pleno del humanismo, donde se incorpora la espiritualidad o qué bonito, se claro, incorporan todos los aspectos de las dimensiones humanas, ¿no? claro. En sentido amplio y complejo. Esa es mi idea y mi visión, claro. Eh, no se trata Le solo, damos la bienvenida aquí al profesor Carlos claro, González. Hola, Placer. hola, bienvenido. encantado de estar aquí, gracias. Ok, perfecto, pues aquí somos todos tuyos. Si quieres, puedes preguntarles nombre, nacionalidad y un poco de su semblanza a cada uno, excepto a mí y a María. Bueno, de todas formas está más o menos en los currículos que se presentan en el Congreso, ¿no? Sí. Entonces me interesa más que cada uno hable pues de su visión. Ya antes he estado pues hablando con Ruth un poco sobre esa presentación de su desarrollo con respecto a esta tecnología aplicada a la educación. Puedes ampliar ese término, si te parece, Ruth, y pasamos pues con Carlos para hacer como una presentación introductoria y cómo nos vamos integrando en este congreso y cuál es la finalidad del congreso. No sé, empiezo yo. Sí, sí, claro. A ver, cuando dices hacer una introducción, no te refieres a nuestro trabajo personal, te refieres al Claro, Congreso. Es que, claro, claro, sí, porque esa era mi idea, ¿no? Para poner un poco de sí, orden, hacer una introducción al Congreso y luego ya hacer una introducción más personalizada en otras etapas, en otras entrevistas, ¿no? co- A ir presentando de aquí al Congreso, pues los distintos aspectos, los distintos ponentes y generar inquietud o interés, si os parece bien. comprendo, pero es que, claro, lo que me es difícil es dar una opinión sobre el Congreso porque acabo de entrar, o sea, acabo de Claro, conocer pues por eso, y, eso es lo y las bueno, intenciones, claro, nadie entonces, sabemos nada y por eso. claro. Entonces, sí, hablar intuitivamente de lo que me gustaría que fuese el colegio, hay el colegio, perdón, el Congreso, No, 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 es, no. Aquí lo que estamos haciendo es hablar con Marilú, ella nos sí, presenta su idea y nosotros nos vamos enterando, porque yo pensaba que vale, ya os conocíais más, que ya habíais desarrollado, trabajado, y entonces nos vamos enterando, pero esto mismo que hacemos, este ejercicio sí, que nosotros estamos haciendo de conocimiento de lo que es el Congreso, su sentido, mm, pues es algo que mm, también puede interesar a otras personas. Y esa es mi idea, comprendo. esa es Es mi que, idea. es que muy poca gente está familiarizada con el concepto de este congreso, que es un congreso que tiene el propósito de hacer un llamado
a transformar los modelos educativos, a modelos educativos que integren mente, conocimiento, cuerpo y espíritu, ¿no? Que sea una educación donde habilite a las personas a tener una vida en plenitud, no solamente habilidades para ejercer una profesión, sino para, para tener plenitud en su vida, porque bueno, hay una gran deserción, ahí les platiqué a grandes rasgos el tema de lo que yo he estado investigando en términos de educación superior, de universidades, y no se diga en términos de jóvenes que hay una cantidad enorme de suicidios en jóvenes de 14 a 21 años, es terrorífico. ¿Por qué? Porque falta justamente esa educación que tiene que empezar desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, por supuesto. Y evidentemente, bueno, pues ya que llegan a una universidad, pues ya llegan en un sentido y en un propósito de vida mucho más claro que en la actualidad. Y entonces, mucha gente me escribía para el Congreso y me decían, ah, el Congreso de Educación, yo quiero hablar de bioenergía o de terapias holísticas o medicina china, ¿no? O sea, yo les decía, no, es que es un Congreso de Educación. Por eso me di a la tarea y me costó mucho trabajo encontrarlos. Ha sido Comprendo. grandioso encontrarlos, de verdad, a todos. Porque me puse a buscar expertos en educación holística y realmente, pues casi todos en España. En América no encontré muy pocos, salvo Mariano Menéndez, que él es argentino pero vive en España, que tiene un canal que se llama Educación de la Nueva Era. Me llamó mucho la atención porque la universidad se llama la Universidad de la Nueva Era, pero sí su enfoque es más holístico, más hacia el tema del desarrollo humano, más que de educación, pero va a participar con una conferencia. El tema es que el Congreso pretende hacer un primer llamado en general, docentes, pedagogos, maestros, padres de familia y público en general, porque va a estar abierto a público en general, eh, que están buscando una transformación en la educación. El por qué, lo que van a hacer ustedes es el por qué tenemos que cambiar los modelos educativos y la educación a una educación integral. Entonces, bueno, esa fue la introducción, por eso te decía, Juan Antonio, que estaría bien que opinaras, que a mí me encantaría, Juan Antonio, que se presenten muy brevemente para que en la entrevista y en la edición que hagas ya ellos sepan la gente quiénes son y por qué Claro, están claro. en... De todas formas, como te digo, yo creo que ahora puede ser como una introducción desde las dudas que nos pueden surgir a nosotros mismos, porque como te decía, pues yo también pensaba que iba a ser sobre bioenergética o estas cosas, porque así es como yo te había asociado. Pero Mm, ahora hay otra visión que me parece que es interesante o más interesante. Yo, de hecho, empecé hace unos años en Ciudad Juárez, allí en Chihuahua, pues con esta idea y estuve haciendo pues presentaciones en universidades sobre este mismo sentido. Y me presenté allí precisamente con la conferencia con la que voy a introducirme aquí en el Congreso, asociado con otro tema más, ¿no? Y eso despertó interés, pero ahí se quedó, porque en las universidades hay una preocupación por el ranking académico y porque las universidades pues suelen ser carenciales en cuestiones económicas. Entonces, hay todo un trasfondo de dinero, política, influencia social, que a veces no lleva a una educación completa para los seres humanos, sino a un utilitarismo en cierto sentido. Bueno, y eso está bien. Eso es lo que es el mundo académico universitario hasta ahora, que cumple o ha cumplido su función, y por eso también nos estamos planteando que se necesita otra cosa. Volver a recuperar el sentido de los seres humanos, es decir, las personas. Las personas importan, porque en la universidad no debería formar solo para una serie de conocimientos técnicos en la vida, sino que debería formar a personas que pudieran hacerse cargo de sus vidas, aunque luego variaran su orientación profesional, pero que deberían ser personas primero, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí es de donde podemos enfocar este tema del
humanismo o de la formación o la educación holística. Es correcto, estoy de acuerdo. Pues Bueno, adelante, Carlos. entonces, Carlos, si te parece, Sí, entra al debate este de introductorio. vale, muy bien, de acuerdo. Bueno, lo que ha descrito de educación holística, pues evidentemente es la educación integral, ¿no? Que llevamos trabajando aquí mucho, ¿no? Y luego, yo, a ver, ¿cómo diría yo? En mi experiencia, diría muchos congresos de educación, ¿no? Porque ahí ha estado mi mundo principalmente. Y de ahí va mi ponencia, ¿no? Y es que está absolutamente disgregado. O sea, tenemos que hacer un cambio de era, como se dice, ¿no? A veces los términos, depende qué términos empleas, puedes que la gente te entienda mal, ¿no? Nueva era puede ser malinterpretado, pero nosotros los entendemos, ¿no? Entonces, una nueva era, para mí, lo he estudiado durante muchos años, ese cambio de paradigma, un nuevo paradigma, significa como unas líneas, digamos, generales, que son las que a mí me interesan, porque hay mucha confusión, cada uno está con lo suyo. Entonces, hay una línea general. En el antiguo paradigma hemos educado dentro de clanes, y los clanes culturales, religiosos, ideológicos. Entonces, en los clanes hemos crecido y nos han dado la identidad. Eso es el antiguo paradigma. Entonces, claro, tú creces dentro del clan, pero le cedes tu identidad. Entonces, claro, era imposible una educación holística porque cada clan tenía su propia fuerza, podríamos decir, ¿no? Entonces, la idea, desde mi mirada que llamo educar empoderando, educar, o sea, empoderar a la persona es que la persona se reconozca fuera de ese clan, pero no luchando contra el clan. Entonces me muevo con metáforas. Sí. Un clan es como un huevo de gallina donde está el pollito. Entonces el pollito crece allí y le da una identidad, es un pollito de gallina. Claro. Sí, sí. La educación, que es básicamente instrucción, lo que llamáis educación holística, para mí es educación y lo otro es instrucción, ¿no? Podríamos decir básicamente. Entonces los clanes quieren básicamente instrucción, ¿no? Podríamos decir. Entonces tú vas creciendo dentro de ese huevo y como la humanidad, aunque a veces no lo parezca, ha progresado mucho, miremos la Edad Media, ¿no? Pues resulta que llega un momento que algunas personas no cabemos dentro de ese pollito, de esas identidades que nos han otorgado los clanes. Pero gracias a esos clanes hemos crecido. O sea, no se trata de luchar contra el clan, Claro, claro. sino de romper el huevo desde dentro, nunca desde fuera. Entonces, Muy educar bien. empoderando sería dar esa fuerza, esa visión de que Si la te persona parece, encuentre su propia identidad, ¿no? si te parece, lo dejamos ahí en una forma introductoria también para ir despertando interés Mm. hacia la ponencia en el Congreso, no hacer la ponencia ahora. Eh, No, sí, sí, no era mi intención, ¿eh? Pero es no, que no, para entender el Congreso creo que es fundamental saber dónde estamos cada uno. claro, Porque claro. si no, ¿cómo podemos hablar del Congreso si no sabemos las piezas del puzzle entiendo que tú lo quieres hacer en otra sesión, lo comprendo perfectamente, pero tenemos que saber de qué estamos hablando. Y al Claro, final sí, lo que constituye el Congreso es lo que cada uno aporta en sus piezas, podríamos decir, ¿no? por A supuesto. mi modo de ver, ¿no? Y estoy perfectamente de acuerdo contigo, ¿no? Aunque utilicemos quizás otro lenguaje o otras metáforas, ¿no? Pero, Ujú. pero estoy completamente de acuerdo. Y por eso mi ponencia va a ser, es que está mal el título, sobre instrucción, formación y educación, dentro del paradigma que nos enfoca o el horizonte del transhumanismo, ¿no? Pero bueno, eh, estoy muy de acuerdo contigo en ese tema de la instrucción y de eso hablaré luego más. Entonces nos estamos centrando en qué es lo que estamos detectando como necesidad o problemática para dar una respuesta desde distintas orientaciones y que luego pueda constituirse en algo pues que mejore lo que tenemos, porque para seguir haciendo lo que tenemos pues no hace falta hacer nada. ¿Nos Sí, parece? sí, pero es que comprende que también la educación es muy compleja, Claro, varía claro. mucho de unos países a otros. O sea, y lo que te decía de los clanes educativos es muy importante, porque ahora estamos hablando de educación, ¿no? Lo decíamos, no hablamos de temas alternativos en general, sino de educación alternativa. Y llevo Claro. mucha experiencia dando charlas, etcétera. Y el problema principal, y eso en un congreso holístico tiene que tratarse, para mi modo de ver, en todas las ponencias, eso sería un eje transversal, es que no dialogan los clanes. Tú tienes la Waldorf por un lado, la Montessori por el otro, y no dialogan. Eso no es nuevo paradigma, eso no es nueva era, eso es la antigua.
Entonces, yo lo Exactamente. que propongo, estamos hablando de lo que puede ser el Congreso, yo lo que propongo, saliendo de mi ponencia, ¿no? Lo que propongo es que las piezas de los ponentes tienen que encajar y que Claro, no se repita lo que yo he visto tantas veces en todos los congresos, que las piezas no encajan. Entonces, lo que hacen los que están escuchando es elegir al clan favorito, el que les gusta más. claro, claro. Y así no Porque, podemos avanzar. porque muchas veces los congresos son simplemente una estructura de marketing, es decir, cada uno vende su modelo o trata de Claro. convencer a los demás de su modelo, pero no buscamos entre todos una integración de los distintos modelos para que se genere algo nuevo. No Pero el porque, Congreso es holístico. Y ya, entonces, ya, si es holístico, tenemos que dar ejemplo con nuestras ponencias. Esto es exactamente. lo que yo quiero hacer énfasis como mi contribución, ¿no? De Sí, decir, sí, sí. cuidado antes de hablar de nuestras ponencias, que tienen que encajar. Si es Claro, necesario cambiar algo, pero tienen que encajar. Porque si no, no será holístico el Congreso. Si las ponencias no son holísticas entre sí, si no forman un puzzle, el Congreso será holístico de nombre, pero no de práctica. claro. Estoy completamente de acuerdo. Aquí podría ser, y me das la idea, porque yo eso lo hago en la universidad, una vinculación curricular, Mm. donde reúno a los docentes de cada periodo de cuatrimestre para que haya una vinculación entre cada asignatura y tenga un sentido y Mm. un propósito. Entonces, eso, si están de acuerdo, y es como más o menos lo que propones, Carlos, estaría muy bien armar una reunión con todos para que de alguna manera sí cada uno tiene su propio punto de vista en su conferencia, va a ofrecer un tema en particular que es su enfoque, pero que de alguna manera se englobe y Claro. se concentre todo en un propósito que también sería cuestión de irlo formando, porque es imposible que ahorita en este primer congreso creemos ya un nuevo clan educativo, o sea, es como ir poniendo la primera piedra, ¿no? De este plan o de esta nueva propuesta educativa, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo en Claro, realidad no hablaría tanto de un clan educativo nuevo, porque entonces seguiríamos repitiendo el modelo, como antes Mm. decía Carlos, correcto, sino correcto. un modelo de integración de clanes o de una respuesta a la complejidad que de hecho estamos viviendo en la actualidad. No tener que elegir entre un clan u otro, ideológicamente, económicamente, o por cuestiones de fe o por lo que sea, sino que todo el mundo tenga la posibilidad de desarrollarse desde donde venga y ampliar desde ahí. Pero bueno, perdona, Ruth. No, 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 lo estoy escuchando porque cuando toque mi tema, todos los clanes van a salir corriendo, que es lo que yo le comentaba al principio, A la ver. tecnología, donde muchos docentes, estudiantes, el público en general dice, "Y tecnología no", pero Claro, estamos allí. Tengo 13 años luchando, 13 años antes de la pandemia, formando docentes a nivel educativo, tecnológico, y decía, no puedo, no puedo. Llegó pandemia y fue el acabose. Trabajaba casi que 48 horas continuas y me sí. decían, no puedo. Y tengo testigo a Panamá que la mayoría de los docentes renunció. Sí, ha habido una lucha evidentemente Sí, impuesta por la pandemia, eh, exacto. pero ahora pues lo tenemos ahí como reto y la Exacto. cuestión es que no sea sustituir esa No, forma de desarrollo humano, sino ampliar en un transhumanismo adecuado, a lo que yo llamo transhumanismo transpersonal, ujú, que nos permita integrar lo anterior y no romper con todo. correcto. Y eso me he dedicado a, a proyectar, donde divulgo que la educación holística es aquel enfoque integral que considera al ser humano en la totalidad. Eso es. Abarca los aspectos emocionales, lo social, lo espiritual, lo físico y sobre todo lo cognitivo en esta era digital, donde todo el mundo está disperso, con miedo, fobia, tecnofobia, como queramos llamarlo, pero necesitamos una integración de todo esto para poder seguir avanzando a la Muy par. bien. Entonces, si os parece, nos quedamos con esto. Hay una problemática
que es una problemática de dispersión que ha sido por cuestión de lucha de clanes hasta ahora en la historia de la humanidad y todavía siguen ahí las guerras de distintos tipos. Y ahora necesitamos dar un paso más integrando todo eso, no luchar, sino integrar. Integrar desde una dimensión nueva para lo humano. Y ese podría ser el enfoque holístico del Congreso, sobre el que seguiremos hablando y planteando cómo realizar o cómo poder llevar a cabo esa integración. ¿Os parece bien? Correcto. Correcto. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí por ahora y vamos pues planteándonos otras fases en donde vayamos haciendo esa integración y presentando nuestra visión dentro de la ponencia que cada uno vaya a desarrollar en el Congreso, si os parece bien. Ok, o sea, de tal manera que ahorita termina y hay que hacer otra entrevista. Sí, sí, porque aquí lo que hemos fijado es la problemática y una necesidad de respuesta y por dónde se va perfilando esa necesidad de respuesta que entre todos vamos a tratar de dar. Pero ahora Claro, hay que trabajar para conseguirla. Así, exactamente. para Yo que creo que puedan, vamos dando Carlos. pasos y hoy nos quedamos en eso, haber fijado una problemática que hemos detectado desde distintos ángulos y una necesidad de dar una nueva orientación de sentido y ahora asumimos el compromiso de trabajar para poder lograrlo, ¿no? Ok, Ir perfecto. analizando y despertando interés y opinión en distintos aspectos, especialmente dando relevancia o valor a los aspectos humanos en sentido holístico. Gracias a todos, gracias Ruth, gracias Carlos, Fíjate. Juan Antonio, Nada. muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues cualquier detalle, yo aquí estoy y yo armo el chat y ahí nos Perfecto. ponemos en contacto. De acuerdo, Gracias. pues un Muy placer bien. pues entrar en contacto con todos, irnos conociendo poco a poco y sobre todo ir construyendo ese horizonte de sentido nuevo que yo creo que es absolutamente necesario para salir de los clanes sin romper con ellos.